alinearnos en ella, obrar en ella, nuestro vivir para su honra, para su gloria. En el nombre de Jesucristo se lo pido, Padre Jehová. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, empezamos esta hora, aleluya, empezamos esta hora la lectura del Evangelio de Mateo. Acompáñenme a abrir las Escrituras para leer la Santa Palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 13. Aleluya, Dios me los bendiga a todos los que nos están acompañando a esta hora. Vamos a estar con el tema de hoy, aleluya. Jesús en Nazaret. Eso está del Mateo capítulo 13, del versículo 53 al 58. Así que empezamos la lectura hasta ahora en el nombre de Jesús. Así dice la santa palabra de Dios. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Aleluya. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, esta es la palabra, mis hermanos, que les tenía para hoy, este día, mis hermanos. Hay que dar gracias a nuestro Señor por su santa palabra impartida a esta hora. Hay que darle gracias, Señor, y hoy que oremos a nuestro Padre dando gracias a esta hora. Gracias, Padre. Le damos gracias a esta hora por la palabra impartida, su palabra poderosa impartida a esta hora. Yo le oro, Padre Jehová, en el nombre del Señor Jesucristo, que esta palabra haya caído en un corazón bueno, que lo haya recibido un corazón bueno y de fruto al 100 por uno para su honra, para su gloria. En nombre de Jesucristo se lo pido, Padre Jehová. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a escudriñar la palabra a esta hora. Acompáñenme al primer versículo del tema de este día, mis hermanos. Jesús en Nazaret. Aleluya. Dice así que aconteció que cuando terminó estas parábolas, ¿verdad? Dice, se fue de allí y viniendo a su tierra. ¿Cuál tierra, mis hermanos? La tierra donde él se había criado, donde él se había criado. A esa tierra fue donde fue Jesús. Dice que volvió, ¿verdad? Aleluya. Dice, y viniendo a su tierra les enseñaba en las sinagogas. Aleluya. En otros libros que están en Marcos y Lucas, dice ahí que era un sábado. Era un sábado cuando Jesús fue a su tierra donde él fue criado. Eso está en Lucas. Dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Aleluya. Y entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Aleluya. Y se levantó a leer. Aleluya. Aleluya. Aquí nos decía en Mateo que él viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que les enseñaba, dice, y les dio un libro, dice, aleluya, conforme a su costumbre se levantó a leer, y les dio el libro de profetas de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aleluya, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Dice que enrollando el libro le dio a los ministros y se sentó. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué más dice aquí en Mateo? Aleluya, aleluya. Dice aquí, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Aleluya. Se maravillaban dice, ¿de dónde tiene Jesús
esta sabiduría y estos milagros. El Señor sanaba con sus manos, mi hermano, ponía manos a los enfermos y sanaban. Eso está en Marcos, aleluya. En Marcos está donde dice que él ponía manos. Eso está en el capítulo, en ese mismo capítulo 6, Marcos 6, capítulo 1, pero voy a leer nomás ahí donde dice, ¿y qué sabiduría es este que les da? Dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Oyeron? Que por sus manos son hechos, aleluya. Se admiraban de nuestro Señor Jesucristo, de su sabiduría y de esos milagros que dice que con sus manos eran hechos esos milagros, aleluya. Y luego a continuación aquí en Mateo dice, aleluya, estoy leyendo, acuérdense, estamos escudriñando la palabra. Estoy leyendo Mateo, que ese es el libro que estamos, la lectura del libro de Mateo, pero le estoy dando Marcos y Lucas para entender un poco la palabra que está escrita en Mateo, ¿verdad? Aleluya, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Aleluya. Aquí en Marcos dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, ¿verdad? Eso es lo que ellos decían. Para muchos en este tiempo, mis hermanos, no saben que Jesús tenía más hermanos, que María tuvo más hijos y tuvo más hermanos, que aquí están sus nombres, que dice aquí en Mateo que es Jacob, José, Simón y Judas, y dice que también tenía más hermanas, decían ellos, y están con nosotros, aleluya. Dice, ¿de dónde pues? Dice, y era hijo de María y dice, no es dice, no es este el carpintero, hijo de María, ¿verdad? Y de José también, dice aquí. No es este el hijo del carpintero, hijo del carpintero. No es este, aquí en Mateo dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María. Bueno, aleluya, aleluya, acuérdense por qué él lo conocían. Te está diciendo aquí el Señor que aquí en la palabra dice que él fue a su tierra donde él se crió. Se supone que donde tú te crías, ahí conocen tus padres y tus hermanos y tus hermanas. Bueno, eso es el relato que nos está dando aquí de la vida del Señor Jesucristo, que sí, que María tuvo más hermanos y tuvo más hermanas, ¿verdad? Y aquí ellos están hablando de, bueno, este es el hijo del carpintero y de María, no, su hermano es José, es Simón, es Jacob, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas. Quería decir que eran más de dos, ¿verdad? Dice todas las hermanas, nomás que no dice sus nombres, pero sí dice que eran varias, ¿verdad? Con nosotros, ¿de dónde pues tiene estas cosas? Aleluya, aleluya. ¿Qué cosas? La sabiduría y los milagros que hacía con por sus manos, aleluya. Son hechos, ¿verdad? Aleluya, aleluya. ¿Qué más dice? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo. Déjenme ver aquí. Dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y aquí en Marcos dice, aleluya, dice, dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Dice, ok, se lo vuelvo a repetir, eso está en Marcos 6:4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Por qué decía el Señor eso? Por lo que ellos habían dicho, no están, dice, bueno, ¿quién es este? Dice, entonces, ¿quién es este que, de dónde pues tiene todas esas cosas? ¿Verdad? O sea, no sé,
Ellos no entendían porque ellos lo conocían a su papá que era carpintero, a José, conocían a María y conocían a sus hermanos y a sus hermanas, ¿verdad? Entonces ellos dicen que se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra y en su casa. Y aquí en Marcos ya especifica un poquito más, que dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Aleluya, aleluya. Y no pudo, dice, aleluya. Y dice en Mateo el 58, dice, y no hizo allí más milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dice que no hizo más milagros por la incredulidad de ellos. ¿Qué te quiere decir el Señor con esto? Aleluya. Dice aquí, aquí dice en Marco, aleluya, aquí dice en Marcos, dice, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorrían aldeas alrededor enseñando, ¿verdad? Dice que después eso hizo el Señor, pero no aquí, déjenme leerles un poquito más. Dice, en Lucas 4:20 dice, y enrollando el libro les dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José, el hijo de él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en, no sé, déjenme irles a leer un poquito, aquí lo tengo, me quedé en el 20, ok, dice aquí, es que no me salió aquí completo, pero ahorita se los continúo leyendo. Dice, y él les dijo en el 23, en Lucas 4:23, les dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por los 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán en Sirio. Aleluya. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Y aquí en el 58 dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aleluya, aleluya. ¿Qué te está diciendo aquí nuestro Señor? Que solamente donde hay fe en un lugar, ¿verdad? Puede haber, como dice aquí, muchos leprosos había y muchas viudas, pero solamente en una sola persona, así como Naamán fue limpio, Naamán el sirio dice, fue limpio de lepra, había más leprosos, pero solamente él fue sanado por su fe, mis hermanos, igual como la viuda, había más viudas, dice en Israel, pero la única viuda que fue el profeta Elías, fue con la viuda dice la mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, ¿por qué? Por su fe, mis hermanos. Por eso mismo, Señor, ¿qué nos quiere decir con esta palabra? Bueno, pues que muchos no serán profetas en su tierra. Y aquí explica bien en Marcos que no serán profetas en su tierra y entre sus parientes, dice aleluya, y en su casa.
¿Cómo les puedo explicar eso? Aleluya. Por ejemplo, si a mí el Señor, ya les he puesto yo ahí, que a mí el Señor me ungió mi mano para poner manos en los enfermos. Pero si aquí en mi casa, mi marido, mi hijo sí, él, gracias a Dios, él tiene una fe muy grande, mi niño. Pero si mi esposo, él no lo cree, aunque yo ponga la mano en él no va a recibir por la incredulidad de él, de lo que Dios depositó en mí, ¿verdad? Pues eso es lo mismo que pasa hoy en este tiempo. Si tus familiares, dice aquí, si tus parientes, si en tu casa o en tu tierra, o sea, tus hermanos, tus primos, tus tíos, ¿verdad? Puede ser que hasta en tu misma iglesia, mis hermanos. Si Dios así como dice aquí, ¿qué dijo el Señor aquí? Que el Señor Dios lo dice que, así como dice el libro del profeta Isaías, dice, habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya, dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Aleluya. Aleluya, y les dijo que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Pero como era en su tierra, pues dijeron, ¿cómo es posible que de él, o sea, que él pueda hacer estas cosas? ¿Cómo puedes que tenga esta sabiduría? ¿Cómo es que puede hacer estos milagros? ¿Y cómo es que él pone manos? Él pone manos dice, por sus manos son hechos, o sea, esos milagros. Dice, ¿cómo es posible eso? Si nosotros conocemos que viene desde que su papá es carpintero, José, y María, y conocemos a sus hermanos y a sus hijos. Bueno, pues por eso la palabra que les dio, que no en su tierra, no, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, aleluya, y en su casa, ¿verdad? Aleluya. Dice, y por eso y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que se sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Aleluya, ¿oyeron? O sea, poniendo sobre ellos las manos. Aleluya, aleluya. Bueno, y es por eso, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Así es, mis hermanos, es que es la verdad, mis hermanos, puedes tú tener al ungido de Dios frente de ti, que el Señor es el que lo respalda, pero en este tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo era el Señor que hacía los milagros, que Él los hacía poniendo manos, predicando y todo, pero ahora somos sus vasos, sus instrumentos, sus ungidos, que estamos representando a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y el Espíritu Santo está haciendo la obra, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo del Señor, es el que está haciendo la obra, pero estamos ungidos, ¿verdad? Para hacer la obra del Señor con autoridad y poder en el nombre de Jesús. Pero si las personas no creen en el poder de Dios, que va a usar como instrumento, ¿verdad? A esa persona pues no va a pasar nada por tu incredulidad y por no creer en lo que Dios depositó en esa persona, y que Dios está así respaldando, la está usando a través de ella, haciendo milagros, sanaciones, ¿verdad? O profetizando, dando palabra, ¿verdad? Es por eso que en una persona, aunque sea tu esposo, tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus tíos, o hasta en tu misma iglesia, si ellos no creen que Dios ha depositado eso en ti, que Dios ya te ungió, que Dios ya te mandó, ya te dio de profeta, que ya te dio de evangelista, que ya te dio esos dones, ya te dio te ungió la mano para sanar. Pero si tú no lo crees, por tu incredulidad en ese lugar o en esa persona, pues no va a pasar nada, porque no están creyendo lo que Dios ya depositó en esa persona, que Él es el que la está respaldando, ¿verdad? Que es un instrumento de Dios, un vaso de Dios, ¿verdad?
o sea, eso se ve, pero aquí el Señor dice, pues, quédense muy bien, tómenlo muy en cuenta, que no hay profeta en su tierra, ¿verdad? Dice, ni entre sus parientes y en su casa, para que no les caiga de sorpresa, mis hermanos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tenía una lucha con mi esposo no puede recibir cuando yo oro, pero ora otra persona y si recibe, y lloro por otras personas y ellas se sanan. Y le digo, mi amor, es por tu fe, no tienes fe de que Dios depositó eso en mí, y mientras que tú no lo creas, pues no va a pasar. Y esta vez que me ungió la mano Padre Jehová y me dijo, pon manos en los enfermos, esa es mi voluntad, dijo él, si lo creo, ahora por mí, y él se sanó. Él estaba ahí, tenía algo, que estaba ya por 8 meses saliéndole pus en su estómago, pero ya ese mismo día que oré por él, porque creyó, ahora sí, con fe, creyó que sí, lo que Dios había depositado en mí, y me dijo, ora, y miren, ya no tiene nada, se sanó. Ya es primero empecé en mi casa, mis hermanos, con lo que Dios me dio. Mi hijo me dice rápido, mami, también ora por mí, porque a ella le sale como unos granitos, ¿verdad? Que así como espinillas, pero se le hacen pus. Pero me dijo, todo, que se me seque todo. Oré por él también. Y a mí me pegó un dolor así como cuando te dan así como, dicen que son como aire en mi espalda, pero me daba cada 8 minutos como si fuera un cólico o algo así. Y que rápido también me ungí mi mano y dije, Padre, yo creo que tú me diste esto, y yo oré por mí. Miren, mis hermanos, al siguiente día digo, y me declaro sana, y mañana me levanto sin nada, y me levanté sin nada. O sea, estamos creyendo lo que Dios depositó en nosotros, y empezamos aquí en la casa, mis hermanos, y Dios está obrando, mis hermanos. Así que para el que crea lo que Dios ha depositado en uno, pues búsquenme, mándenme un mensajito, vengan a mi casa, toquen la puerta y yo voy a orar por ustedes, voy a poner manos en ustedes, mis hermanos, para que se vaya esa enfermedad, y hay que creer lo que Dios ha depositado. Pero oyeron muy bien aquí lo que dice, ¿verdad? Que no nos extrañemos que los de tu casa, los de tu tierra, tus parientes no lo crean, ¿verdad? No te extrañe, ¿verdad? Tú más bien, el Señor dice que se salió, sí dijo, por su incredulidad, él no pudo hacer más milagros, no pudo hacer milagros ahí, pero sí fue y hizo, él siguió predicando, siguió él, fuera de ahí, siguió predicando y sanando, ¿verdad? Enseñando, dice, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Aleluya, aleluya. Pues sí, pues es lo que está diciendo. No les extrañen que en su propia tierra, con su propia casa, con sus propios parientes, pues no les crean, pero por esa incredulidad, ¿verdad? De que no creen lo que Dios ha depositado en ti, que Dios está contigo respaldándote, pues no va a pasar nada, no va a haber milagros, ¿verdad? Por su incredulidad, no va a pasar nada, mis hermanos. Bueno, y eso es lo que le pasó al Señor, pero eso que nos quede de experiencia para nosotros, que si le pasó en el mismo nuestro Señor Jesucristo, por eso lo escrito está, que nos va a pasar también a nosotros, ¿verdad? Es muy, ¿cómo le quiero decir? Es muy difícil aceptarlo, porque uno lo que quiere es lo mejor para su familia, ¿verdad? Para los tuyos, ¿verdad? Pero es muy difícil aceptarlo, pero es la verdad, mis hermanos. Te duele un poco porque dice uno, ay, ¿cómo es posible que ni mis familia, mis hermanos, no lo crean? O sea, ¿cómo? Por su incredulidad no pueden recibir su sanación, la bendición, ese milagro de Dios en sus vidas. Nada más porque no pueden entenderlo, no lo pueden aceptar, que el Señor te está usando, que el Señor ya depositó algo en ti, y es muy difícil aceptarlo, ¿verdad? Porque ellos más bien prefieren buscar por otro lado teniéndolo ahí, pero así dijo el Señor, eso va a pasar. A mí me pasó, y aquí escrito está que Él lo pasó en su propia casa, en su propia tierra y con sus parientes, ¿verdad? Entonces,
el Señor aquí mismo dijo, nadie puede ser profeta en su propia tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderosa esta palabra hoy que nos ha dado el Señor. Poderosa, eso es lo que nos enseñó aquí. Dos cosas que Jesús tenía más hermanos. María tuvo más hijos y más hijas. Jesús tuvo más hermanos y más hermanas. Aleluya, aquí en Mateo, vayan otra vez a revisarlo ustedes. Está Jesús en Nazaret, en Mateo capítulo 13, versículos de 53 al 58. La otra clave que tenemos que tener ahí muy enfocado también es que dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y también dice en Marcos, y parientes, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, para los que dicen que Jesús no tuvo más hermanos, bueno, ya les dice, sí, pues sí tuvo más hermanos, y ahí está en Mateo. También está en Marcos, ¿verdad? También el que lo quiere leer está en Marcos. No sé si también aquí está en Lucas. No, en Lucas no está, nomás está en Marcos y en Mateo, ¿verdad? Los nombres de los hermanos, y que habla también de las hermanas, y pues tener en cuenta de que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa y con sus parientes. Bueno, esta es la palabra, mis hermanos, que les tenía para hoy. Poderosa, poderosa, ¿verdad? Poderosa esta palabra, y lo que más me está también en esta misma predica de que Jesús en Nazaret, que ahí se cumplió la palabra del profeta Isaías, que eso lo escribió en Lucas, está escrito en Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 4, del 17 hasta el 21. Se lo vuelvo a leer, dice, aleluya, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Aleluya, aleluya. Dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Bueno, mis hermanos, esta es la palabra que les tenía para hoy. Que Dios me los bendiga. Así que nuestro Señor estaba ahí cumpliendo una profecía que había dado el profeta Isaías, ¿verdad? Dice que oye, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Para los que todavía hay mucha gente incrédula, como estas personas que estaban ahí viendo los milagros, viendo la sabiduría, viendo que Dios estaba con él, pero así no querían creer, nada más porque era un conocido de ellos, ¿verdad? Bueno, pues mucha gente no puede aceptar que otros tengan más que tú, pero aquí es el que decide a quién escoger, es Dios. Dios escogió a nuestro Señor Jesucristo para que Él fuera el Salvador del mundo, ¿verdad? Le guste, quien no le guste, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, donde es la puerta. Dice, yo soy la puerta, aleluya. Dice, Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Aleluya, aleluya. También, aleluya, también dijo, vamos a leerle aquí, dice aquí en Juan 3:16, que dijo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Mas todo lo que le recibieron, Juan 1, 2, 13, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. También en Juan 7, 37 al 39 dice, y en el último gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Aleluya, aleluya. Así que mis hermanos, esta es palabra de Dios. Recíbela en el nombre de Jesús. No olvidemos Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya, aleluya. Bueno, mis hermanos, ahora sí, aquí terminamos la prédica de hoy. Que Dios me los bendiga. Continuamos mañana con muerte de Juan el Bautista. Es el tema para mañana, así que Dios me los bendiga. Bye, bye. Bendiciones.